Saludos, muy buenas tardes Santiago, buenas tardes al país, al mundo que nos sigue cada día de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía a través de los 106.9 de la nueva de 1 a 2:30 de la tarde en Los Operadores y a las 4:15 de la tarde a través de este canal. Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. A nombre de Constructora Vistasol CVS, un estilo diferente, Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en el país. Cot Puñal Licey en la Plaza Bretón Comercial del Licey al Medio y a nombre de Pacheco Communication, venta, activación, reparación de celulares y más. A nombre de Gabe Centro Automotriz en la bajada del puente del Licey al Medio, ahí está Gabe Centro Automotriz. Todo lo que tiene que ver con bushing, soporte, tren delantero y más, usted lo resuelve en Gabe Centro Automotriz. Mire, inmediatamente debo tocar un tema que debemos comentarlo. El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo el fin de semana en la ciudad de Santiago, estuvo inaugurando el teleférico, o la primera etapa del teleférico de Santiago. Ya me cuentan que hoy en la mañana el teleférico de Santiago, lamentablemente, lo paralizaron por unos 15 o 20 minutos. No sabemos hasta el momento cuál fue la falla. Me imagino que ese equipo que elabora precisamente en el teleférico de Santiago debe tener un equipo de comunicación. Me imagino que desde la Presidencia de la República se le estará informando a Santiago qué fue lo que sucedió, por qué se paralizó el movimiento del teleférico por unos 15 o 20 minutos en el día de hoy. Las críticas han llovido en contra del teleférico. Y mire que es una obra de importancia, de vital importancia para la ciudad de Santiago, pero hay mucha gente que ha estado criticando en el día de hoy a favor y en contra, personas que están con el PRM, personas que están con los partidos de oposición y otros que son neutrales. Pero hay mucha gente que ha estado hablando de que supuestamente el teleférico no está en la parte que se inauguró terminado por completo. O sea, en la parte que se inauguró no está terminado por completo. Se está hablando de que supuestamente hay muchos escombros, se está hablando de que hay parte que no se ha empañetado de las estaciones y estaciones que supuestamente no están listas. De la parte estoy hablando que se inauguró en el día de ayer. Yo le decía a varias personas que me han comunicado esto, me niego a creer que el presidente de la República esté haciendo lo que han hecho otros gobiernos. Por esto que estoy diciendo ahora, mucha gente se ha puesto guapa. Que tú nada más vives comparando el gobierno pasado. Hay gente que no quiere que uno le traiga por los moños lo que se vivió en este país con los gobiernos pasados. Claro que hay que traerlo. Oh, y eso no es parte de la historia de este país. Gobiernos malos, ladrones, corruptos. Y con muchas también cosas positivas. Los gobiernos pasados. Hay que elogiar el metro de la capital. Yo me opuse bastante a ese metro de la capital. Yo vivía peleando en contra del metro. Y hoy tengo que aplaudirlo. Yo vivía peleando en contra del aeropuerto del Licey al Medio y hoy tenemos que aplaudirlo. Y fueron de las construcciones que hizo los gobiernos pasados que criticamos por corruptos. Pero como les decía hace apenas unos minutos, aquí hay gente que se pone bravo cuando uno trae desde atrás lo que está pasando o pasó con esos gobiernos corruptos anteriores. Pero debo citar el caso ahora del teleférico en la ciudad de Santiago, una obra de vital importancia cuando esté concluida. El monorriel, una obra de vital importancia para Santiago cuando esté concluida. Ahora mismo lo que tenemos es mucho problema con el metro, con el monorriel, mucho problema con el teleférico. Pero esto dará sus frutos. Santiago tiene derecho a crecer. Y qué bien que el gobierno se haya fijado en la ciudad de Santiago. Estuvo el presidente de la República en esta hidalga ciudad de los 30 caballeros, se celebró con música, aún con el dolor que embarga a las familias del Salcedo. Se declararon 3 días de luto, de duelo, por la muerte de estos niños en Salcedo. Se suspendió el carnaval, el cierre de carnaval en la capital por la muerte de estos niños en Salcedo. Y el gobierno de la República Dominicana, acompañado de las autoridades, inauguraron con música la primera etapa del teleférico de Santiago. Me dolió
que en la página o a través de la cuenta de Twitter personal de la primera dama de este país, que me cae muy bien la primera dama, una persona muy chévere, muy amable, muy agradable. El presidente de la República también a través de la semanal hablaran del caso de los niños o todos los afectados por los fuegos artificiales en Salcedo, de que se iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance, que se iba a trabajar y que si tenían que ser trasladados, pues se trasladarían a otro país si fuese necesario. El presidente vino a la ciudad de Santiago y vino la primera dama y no pasaron, hasta donde tengo la información, no pasaron por la unidad de quemado Terman Rosario del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Ese es mi parecer. No es obligado que el presidente vaya donde no quiere. No es obligado que la primera dama vaya donde ella no quiere. Y si fueron, pues retiro el comentario. Pero si no fueron, creo que el presidente de la República y la primera dama, que estuvieron en un momento desde el primer día que ocurrió, las primeras horas que se dio la información de que hubo un problema con unos fuegos artificiales en Salcedo, se mostraron a través de las redes sociales pendientes de la situación. Debieron haber venido a la unidad de quemado Telma Rosario del Hospital Infantil Regional Arturo Grullón de Santiago. Echarle un vistazo, ver cómo estaban las familias, muy adoloridas, que se murió otro niño más en el día de ayer y ya van 5. No, porque la oposición de una vez comenzaría a hablar. ¿Qué importa que diga la oposición de este país? La oposición de este país siempre, sea el PRM que tenga el poder, sea el PLD el que esté en la oposición, lo que le gusta es joder la vaina. Olvídense de la oposición y pensemos en el humano, en el presidente humano, en la primera dama humana, que fue la que vimos y los que vimos a través de las redes sociales desde el primer día de que estas personas tuvieron este incidente en Salcedo. Creo que debieron haber llegado antes de venir al teleférico, pasar por allá y ver cuáles han sido las causas, si es real que ha muerto porque ya no había nada que hacer porque ya todo se había hecho, o murieron porque faltaron algunas cosas. Me dicen que han llegado donaciones de tejidos desde México y otras partes del mundo para colaborar precisamente y ayudar con este caso de los heridos de Salcedo. Lo que quiero pedir a las autoridades dominicanas es ¿cuándo se va a terminar de esclarecer este caso? Los familiares precisamente de los heridos en el caso de Salcedo dicen que no se van a querellar contra nadie y le piden a las autoridades que no lo hagan tampoco. Pero tenemos 5 muertos por una irresponsabilidad. Y cuando hablo de irresponsabilidad, hablo de los permisos. Si no había permiso para utilizar fuegos artificiales allí, ni se le había comunicado a los grupos carnavalescos, a los que dirigen este carnaval de Salcedo, ni se le había comunicado tampoco a la asociación de pirotecnia que eso iba a estar allí, que se iba a utilizar. Deben haber responsables de esto, porque allí habían personas que no conocían de esto y que no sabían el riesgo que se estaban exponiendo precisamente en el momento en que entraron al carnaval de Salcedo. Alguien tiene que pagar las consecuencias de esto. Tenemos 5 muertos, 5 niños que han llevado luto, dolor a Salcedo, porque eran 5 niños queridos y formaron parte de la costumbre del folclore de este carnaval de Salcedo. Van a ser difícil de olvidar por sus familiares y por todo el pueblo de Salcedo. Pero esta historia no puede volverse a repetir. Pero para que esta historia no se vuelva a repetir, deben haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias, lo vengo diciendo desde la semana pasada. Ahorita le voy a hablar del caso de la Victoria. Tenemos muchas informaciones de lo que ha sucedido en la cárcel de la Victoria y voy a hablar de eso más adelante. Pero en estos momentos, saliendo de la tragedia de Salcedo, la semana pasada yo hice un comentario a través de este programa acerca de un exfuncionario psicópata, que no dije nombre, pero recientemente la periodista Nuria Piera
dio a conocer en un reportaje especial que realizó para su programa acerca de lo sucedido con una niña de 5 años. Yo me voy a permitir leer esto en la tarde de hoy. Y lo voy a leer porque esto me ha sacado de mis casillas. La presentación periódica que le impuso la jueza Rosalba Minangeri Francisca Parra de la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata contra el exministro de Interior y Policía Justo Guzmán por supuesto abuso sexual en contra de una menor, mantiene en vilo el temor a la familia de la víctima que clama por una justicia más justa y equilibrada en el país. Y es que los familiares de la menor aún no salen del asombro de que a pesar de presentar evidencia física, oigan esto, presentar evidencia física de que Guzmán, quien tuvo varios altos cargos durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, agredió sexualmente a su pariente de apenas 5 años. Que este señor haya sido favorecido con una medida de coerción tan blanda como la garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida. Oigan la medida de coerción que le impusieron a este señor, pero sigan escuchando. Se realizó un reportaje de investigación en el que recoge testimonios horrorosos de lo vivido por una menor de 5 años de edad en Los Hidalgos de Puerto Plata, añadiéndose para otra víctima del exfuncionario quien al parecer es reincidente en este tipo de actos. Oigan esto, los familiares de la niña sostienen que Justo Guzmán aprovechaba la confianza que hay entre esa familia y la suya por más de 25 años, además de relación laboral con el padre de la víctima, el cual era su chofer. Entraba a la casa, manoseaba a la menor, que lo veía como un tío en sus partes íntimas, oigan esto, manoseaba a la menor en sus partes íntimas a tal punto que le provocó una infección que mantuvo a esta niña en una cama por una semana. Pero sigan ustedes escuchando. Indica que cuando la menor contó a su madre la pesadilla que ella vivía con Guzmán cuando éste visitaba la casa, procedieron a poner cámaras en la vivienda para determinar si la infante estaba contando la realidad de los acontecimientos o no, y los cuales fueron comprobados con las cámaras. Con estas pruebas, llevadas por el Ministerio Público a la juez, no fueron suficientes. Oiga estas pruebas llevadas por el Ministerio Público a la juez no fueron suficientes para que Justo Guzmán le impusieran una medida de coerción blanda. Esta decisión fatal porque es una burla para nosotros. Nosotros, sabiendo y viendo el video, lo que pasó y el trauma de la niña, oiga bien, y la consecuencia que le dejó a la niña, que la niña duró una semana abierta sin ponerle ni ropa en la cama, ni caminar de la infección tan grande que tenía la niña, indica la madre de la menor en las cámaras de investigación. No es un caso aislado. Han salido otras víctimas como la hija de la compañera sentimental de muchos años del político Justo Guzmán, que ahora se encuentra fuera del país y cuando ahora es una adulta todavía, está traumatizada por lo que le pasó. Cuando él estaba con mi mamá, yo lo empecé a ver como mi padre, porque él se ganó totalmente mi confianza y mi cariño de todo eso. Tenía 11 años cuando pasó por primera vez. Fui a visitar a mi mamá y sentada en un sofá viendo televisión comenzó a manosearme. Pero cada vez que se quedaba siempre era poniéndome la mano en mis partes íntimas, dándome besos en la boca. Como yo era niña, no entendía bien lo que pasaba. Él, como me manoseaba, de cuando en otra forma y nada. Cada vez que podía lo hacía, me ponía las manos, relata la segunda víctima del caso de Justo Guzmán. La fiscal de Puerto Plata informó la pasada semana que apelará la decisión judicial emitida por la jueza Rosalba Minangeri Francisco Parra
en la que se le impone 300,000 pesos de garantía, oigan bien, 300,000 pesos de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida al imputado Justo Antonio Guzmán Sánchez, quien presumiblemente abusó sexualmente de una menor de 5 años de edad. La investigación realizada por el Ministerio Público establece que mientras la madre de la menor la orientaba de que no se dejara tocar su parte íntima, la menor confiesa que el imputado Justo Antonio Guzmán Sánchez, a quien considera como su tío, en varias ocasiones de manera constante le habría tocado su parte íntima. ¿Qué le digo? 300,000 pesos de fianza, presentación periódica e impedimento de salida. A un individuo que manoseando, según dicen los familiares, y las pruebas de unos videos que llevaron, que no fue suficiente para que se le conociera una medida de coerción fuerte a este individuo, exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana en la gestión de Danilo Medina. Este señor manoseó tanto, al parecer, y tan violento a la niña de 5 años que le provocó una infección en su parte íntima. Y le provocó una infección tan fuerte que duró una semana acostada abierta sin poder caminar ni ponerse ropa. Carajo, y le ponen una fianza de 300,000 pesos, impedimento de salida y presentación periódica. Según dicen que las pruebas que se presentaron en los videos que grabó su padre con cámaras que pusieron ocultas en la residencia no fueron suficientes. Y yo lo dije a ustedes la semana pasada. Por eso es que en este país, carajo, yo no sé si fue influencia, yo no sé qué fue lo que pasó ahí. La jueza sabrá y les rendirá cuenta a Dios del por qué le impuso esa medida tan floja a un señor mayor de edad que le hizo tanto daño a esta niña y que se está hablando también que se lo hizo a una hijastra. En un testimonio que recoge un dato de investigación que se ha presentado a los medios de comunicación de este país. ¿Cómo se van a acabar los abusos sexuales? ¿Cómo se van a acabar las violaciones? ¿Cómo se van a acabar estos psicópatas? Si vamos a seguir encontrando jueces que tomen este tipo de decisiones a favor de estos individuos. ¿Usted cree que un individuo que haya hecho esto puede estar comiendo caliente en su casa? Un individuo que haya manoseado a una niña de 5 años de esta manera, provocándole una semana en su casa sentada, acostada, con las piernitas abiertas, sin poderle poner ropa. Óigame, una infección le provocó. ¿A dónde vamos a llegar en este país? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y le hacemos a las autoridades, a aquellos que tienen el poder en sus manos de decidir, que son los jueces en este sentido. Mire, en el día de hoy también quiero brevemente comentar lo que está sucediendo en la cárcel de La Victoria. En la cárcel de La Victoria un cortocircuito provocó un incendio. Hay 3 reos muertos. Según las informaciones que nos han suministrado, hay 3 reos muertos, varios heridos. No fue intencional lo que ocurrió en la cárcel de La Victoria. Fue un cortocircuito y poco está pasando allí. Y le digo poco está pasando por la forma en que están los presos en ese lugar. Entendemos que está bien, son presos, que están pagando condenas por violación, robo, asesinato, sicariato, droga, lo que usted quiera. Pero se supone que un preso debe ser llevado a una cárcel donde no esté pasando lo que está pasando en La Victoria. La Victoria debería ser un tema a tratarse en la República Dominicana político, tanto de la oposición como del que está dirigiendo los destinos de la nación dominicana, el presidente de la República. No se pueden tener los reos de esa forma que están en la cárcel de La Victoria. Eso es lo que parece es un barrio, un semillero, como dicen por ahí. En esas condiciones no se puede tener a esos reos aquí en este país. Yo creo que ya lo que sucedió en la cárcel de La Victoria en el día de hoy
con este incendio es suficiente para que las autoridades dominicanas tomen las medidas del lugar. Y si la parra no está terminada, si hay un problema judicial, tenemos que buscarle la vuelta a eso y acelerar el proceso. Y no solamente con esa cárcel, seguir haciendo evaluaciones en las diferentes cárceles del país. Cometieron un delito, están pagando por el delito. Y por ese delito que están pagando, no es verdad que hay que tenerlo en una posilga. No es verdad que vamos a tenerlo en un lugar donde corra peligro su vida. Porque si ya están pagando una condena y tenemos tribunales que lo condenaron y lo mandaron allí, entonces vamos a darle una oportunidad de que quizás se puedan reinsertar a la sociedad. Y el que no se pueda reinsertar a la sociedad, pues entonces ahí pagará con su condena. ¿Qué culpa tiene un reo de que lamentablemente el Código Procesal Penal de la República Dominicana, el que está vigente, que se revisó y se ha hecho de todo, no esté aprobado? Por eso no hay que condenarlo a la pena de muerte en una cárcel de este país. Vamos a pedir por eso y que las autoridades sean responsables en ese sentido. Carlito, vámonos a nuestra primera pausa comercial a nombre de Constructora Vistasol CVS y Zeus Aparthotel. Cuando regresemos, venimos con todo el contenido que ya tenemos a mano. Esto es Comentando Sin Miedo en la República Dominicana.